Boa noite, eu sou o Maicon, técnico administrativo aqui no IELA. Nós vamos dar início então a essa última atividade da 15ª Jornadas Bolivarianas, né? Antes de, enfim, convidar aqui os palestrantes, queria aproveitar para agradecer a presença de vocês nas jornadas, em especial as pessoas de fora de Santa Catarina que vieram participar das jornadas. A gente conversava aqui, eu e Elaine, sobre uma característica dessa edição das Jornadas Bolivarianas, que foi a presença muito maior do que nas edições anteriores de outras pessoas, né, de pessoas de outros estados aqui do país e outras cidades nas Jornadas Bolivarianas. E para a gente isso é a mostra, né, de que o trabalho do IELA ele rende frutos e que ultrapassa inclusive as fronteiras da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje a gente vai ter duas conferências, chama aqui então a compor a mesa a Natália Vinelli e o Nildo Domingos Ourix. A Natália Vinelli é jornalista argentina, trabalha na TV Barricada, uma TV popular argentina, em sinal aberto digital. Ela provavelmente vai falar muito mais sobre isso. Ela é autora de alguns livros, dentre eles Comunicação e Televisão Popular e La Televisión desde Abajo. E a conferência dela tem o título A Comunicação desde Abajo, Estratégias da Televisão Alternativa na Transição Digital. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy muy contenta de estar acá, espero que nos entendamos bien. A mí me viene costando un poco seguirlos a ustedes, así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que me entiendan a mí. Despacio. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes estar acá y también agradecerles a Liela, en particular a Elaine Tavares y a Nildo Uriques por haberme invitado. Siempre es grato poder visitar estos espacios donde nos encontramos con militantes e intelectuales de distintos puntos de América Latina que estamos pensando cosas parecidas. Y además también destacar la importancia de que este instituto lleve adelante desde hace 15 años estas jornadas bolivarianas en un contexto tan complicado de desestabilización en América Latina como este, donde vemos usualmente como muchos intelectuales saltan del barco. Entonces hay que sostener jornadas bolivarianas en estos 15 años, hay que poner la bandera de Venezuela, hay que gritar Viva Chávez, y me parece que este es el espacio para hacerlo y es muy grato poder participar. Bueno, dicho esto, bueno, les traigo una reflexión que es teórica y que es práctica sobre los desafíos de la comunicación popular, en particular sobre la televisión alternativa en el marco de la convergencia. Yo voy a trabajar sobre 3 ejes para poder organizar un poco mejor lo que les voy a compartir. Y estos ejes son los siguientes. El primero tiene que ver con las líneas teóricas y políticas de la comunicación alternativa en América Latina, que permiten encuadrar para mí una tradición latinoamericana desde donde pensar nuestras experiencias. La segunda tiene que ver con la profesionalización de las experiencias de comunicación alternativa. Quiero decir con esto la posibilidad de construir equipos de trabajo, medios fuertes, que han profesionalizado su funcionamiento, canales de televisión que estamos emitiendo, que planteamos la posibilidad de ser una alternativa, en nuestro caso en televisión digital, y también la revitalización de la investigación. Este es otro punto importante porque con el cambio de milenio y poco después, con los cambios regulatorios y normativos en la región sobre temas de comunicación, la comunicación alternativa volvió a ser un tema que empezó a tener presencia importante en la universidad, no solamente en el grado, también en el posgrado. Es decir, hay muchas tesis de maestría y doctorado, por lo menos en la Argentina, pero también en Chile, también en Uruguay, donde la alternatividad aparece como tema de investigación, como objeto de investigación, después de años en los cuales había sido dejado de lado, ¿no?
Y también hay carreras con especializaciones y tecnicaturas en comunicación popular que me parece que resitúan esta problemática nuevamente dentro de las ciencias sociales. Y lo destaco porque la comunicación alternativa y los medios alternativos suelen ser subestimados en el campo de la comunicación, tanto en las teorías de la comunicación como un objeto secundario, poco importante, como en una historia de los medios, la historia de los medios o los manuales sobre historia de los medios en América Latina no mencionan este tipo de experiencias, las experiencias comunitarias sin fines de lucro como parte de esas historias. Y al mismo tiempo somos subestimados dentro del sistema de medios, como medios que no tenemos alcance, que somos artesanales, que tenemos dificultades para encontrarnos con nuestras audiencias. Entonces, en este escenario permanente de subestimación, me parece que es importante volver a resituar el tema de la alternatividad con la densidad teórica y con el tipo de experiencia práctica que merece. Y finalmente, en el tercer eje que voy a desarrollar y trabajar con ustedes acá, me gustaría contarles la experiencia concreta de Barricada TV, que es el canal de televisión del cual soy referente. Este canal es uno de los 5 canales con licencia en televisión digital terrestre en Argentina. Es el primero en la ciudad de Buenos Aires, es operador. Quiere decir que Barricada TV tiene la responsabilidad de poner su propia señal en el aire, pero también de multiplexar, es decir, dividir el canal digital y llevar también otras señales de televisión a partir de nuestro propio transmisor. Con lo cual es una experiencia que obviamente al integrarla me resulta sumamente interesante, pero además es algo que permanentemente me pone a reflexionar sobre esa práctica. Y creo que esto es algo que es muy común en la comunicación popular, que es su condición teórico-práctica. O sea, es reflexión actuada y acción reflexionada. Praxis, en definitiva. Y junto con esto, y para empezar a meterme más a fondo en estos ejes que les decía recién, como vengo de un canal de televisión, y el lenguaje audiovisual me interesa y me conmueve, también traigo para compartir con ustedes algunas piezas audiovisuales que trabajamos en Barricada, que se las voy a mostrar sobre el final de la presentación, porque bueno, están un poco enganchadas con lo que voy a ir planteándoles, que en definitiva me van a ayudar también a explicar los desafíos y los conflictos que la televisión alternativa, en este caso en Argentina, atraviesa en la actualidad. Bueno, con esto es la introducción. Quiero arrancar así, el primer eje, ¿no? Ayer Elaine, en su presentación, se refirió a las tradiciones teóricas de la comunicación y particularmente citó a la Escuela de Frankfurt. Bueno, a mí eso me reorganizó un poco esta ponencia, porque justamente el campo de la comunicación y la cultura en América Latina, que empezó a fundarse en la década de los años 60 y 70, se empezó a conformar en esa época, en ese momento de emergencia, y justamente se conformó en el marco de una tradición crítica que venía a recuperar los planteos de Frankfurt que recién empezaban a llegar a América Latina. Esto es muy interesante porque empezamos a leer en América Latina a Adorno y a Horkheimer al mismo tiempo que estábamos empezando a leer, o poco tiempo después, o empezar a producir la teoría de la dependencia. Bueno, Nildo sabe mucho sobre eso, aplicada al campo cultural. Nociones y conceptos como imperialismo cultural se empezaron a desarrollar muy fuertemente y sobre todo en ese gran laboratorio chileno que fue la experiencia de Salvador Allende y la Unidad Popular en Chile en los años 60 y primeros 70 hasta el golpe de Estado que llevó adelante Pinochet. Decía entonces Frankfurt, la teoría de la dependencia, a que aplicaba el campo cultural, el marxismo, y también acá se citó un poco la primera semiología y el estructuralismo marxista, concretamente Althusser. A mí siempre me impactó que en América Latina Althusser y también Barthes, ¿no? Dos libros importantes, en el caso de Althusser, Los aparatos ideológicos de Estado,
y en el caso de Barthes, Mitologías. Dos libros que empezaron a circular en América Latina no solamente en los claustros universitarios, sino que estaban en el bolsillo de los militantes y las militantes. Es decir, que se pensaban como herramienta, como instrumento para poder intervenir sobre la realidad. Con este marco teórico, quienes empezaron a pensar el problema de los medios y de la comunicación en nuestras sociedades, buscaron responder a las tradiciones teóricas que hasta ese momento eran dominantes o eran hegemónicas, concretamente el funcionalismo norteamericano. Hasta los años 60 y 70, entrar a una biblioteca, buscar materiales sobre comunicación, significaba encontrar 2 o 3 libros de la Mass Communication Research, la teoría de la aguja hipodérmica o a lo sumo la teoría de los escalones. Entonces, eso era lo que había para poder trabajar desde la perspectiva comunicacional. Y dentro de esto, y es al punto que quiero llegar, es que dentro de lo que es la comunicación o las teorías críticas de la comunicación en América Latina, justamente nuestro continente hizo varios aportes centrales, y lo destaco porque estas jornadas, leyendo los objetivos del instituto, remarcan muy fuertemente la importancia de producción de conocimiento latinoamericano y no tener esas visiones eurodependientes que solemos tener en la academia. Y este momento fundacional del campo, que fue tan rico en aportes de la tradición crítica latinoamericana, uno de los aportes importantes que hizo, fíjense ustedes, es el modelo de la comunicación popular. Es decir, la comunicación popular no es una tradición o un subcampo dentro de la disciplina comunicacional de menor valor, sino que es parte de la fundación del campo y además, dentro de la historia de las teorías de la comunicación, es considerado un aporte importante, un aporte específico de América Latina para pensar el lugar de los medios de comunicación. Y en este sentido, bueno, se me ocurría pensar algunos ejemplos para poder ilustrar justamente por qué América Latina es tan rica en este tipo de ejercicio de la comunicación, ¿no? Y pensaba que el lunes, cuando se abrían estas jornadas, Alejandro Olmos Gaona, que está acá adelante, hablaba de José Martí. Y hablaba de José Martí y sus artículos periodísticos y justamente lo que generaba en La Nación, porque José Martí también era un periodista, además de un poeta, más de un revolucionario, y traía obviamente contenidos que no eran los contenidos que circulaban en los medios de comunicación usualmente. También habló de Bolívar, y yo ahí hice el link y me acordé inmediatamente que Bolívar viajaba con una imprenta cargada en una mula, porque decía que la comunicación es la artillería del pensamiento. No la comunicación, la prensa. La prensa es la artillería del pensamiento. A mí siempre me pareció que este tipo de ejemplos, también podemos hablar de los pasquines sediciosos en la época de la independencia, podemos hablar del plan de operaciones de Mariano Moreno y todas las recomendaciones vinculadas a la prensa y a la contrainteligencia, varios elementos para pensar esto en América Latina, que para mí componen una tradición latinoamericana para pensar la comunicación como herramienta, como instrumento, ¿sí? Como, en definitiva, arma de contrainformación y en algunos casos también como categoría militar. Perdonen. Si seguimos tirando del hilo y nos vamos acercando más para acá, para nuestros días, nos vamos a seguir encontrando con ejemplos donde la prensa aparece como una herramienta de organización, como una herramienta de concientización, un instrumento de debate, como un espacio de articulación comunitaria. Y, bueno, justamente pensaba, en una de las charlas también estuvo Eduardo Parrada, compañero de Bolivia, citó la experiencia del 52 del movimiento nacionalista revolucionario, y eso también me hizo acordar y me trajo la experiencia a partir de entonces de las radios mineras bolivianas, que quizás después podamos conversar más sobre eso. Las radios mineras bolivianas, que fueron tan importantes herramientas de articulación comunitaria,
de agitación sindical y de enfrentamiento a las sucesivas dictaduras militares en Bolivia, que llegaron a funcionar en cadena y que ese funcionamiento en cadena permitía saber por dónde iba a entrar el ejército y también prepararse para resistir esas entradas del ejército. Hay trabajos muy interesantes que justamente lo que hacen es desgravar las intervenciones radiales y dan cuenta de cómo se va manejando la información y de qué manera se resiste y cómo dentro de cada uno de los pueblos mineros la radio era la última en caer, porque la propia comunidad las defendía. Otro ejemplo para pensar esta tradición latinoamericana de entender la prensa como artillería del pensamiento, como herramienta de combate, la tenemos en el afiche de estas jornadas, que está acá atrás mío. Es el Che Guevara en Radio Rebelde. Bueno, ¿para qué profundizar tanto sobre esto? Digamos, es algo que todos y todas manejamos, pero sí la importancia que tuvo Radio Rebelde en el conflicto que se fue desarrollando finalmente en la Sierra Maestra, y también las hermosas anécdotas y experiencias que Jorge Ricardo Massetti cuenta en su libro Los que luchan y los que lloran. Jorge Ricardo Massetti, que era un periodista cualquiera de Radio El Mundo, que se va a Cuba y sube a la Sierra Maestra a conocer de qué se trataba esa revolución de los barbudos cubanos, y que después de haber llegado hasta la sierra y haber entrevistado al Che y a Fidel, baja de la sierra, manda a Buenos Aires esas grabaciones. Las grabaciones se pierden y nunca son emitidas. Por eso quienes acá estudian periodismo siempre saben que alguna entrevista siempre se va a borrar, siempre se va a perder. Yo siempre pienso, si le pasó a Massetti, le puede pasar a cualquiera. Pero ¿qué hizo Massetti? Massetti volvió a subir a la Sierra Maestra en condiciones de clandestinidad, volvió a atravesar retenes militares y volvió a llegar a la radio y volvió a hacerle la entrevista al Che y a Fidel. Y cuando el Che lo vio, además de encontrarse con otro argentino y ponerse muy contento, dijo, bueno, este es de los míos. ¿Y a dónde puso a Massetti? Al frente de la Fundación de Prensa Latina. Y después de eso, Massetti, como obra del Che, es el que lleva adelante la experiencia del Ejército Guerrillero del Pueblo, del EGP, que es una de las primeras experiencias guerrilleras en la Argentina, que no termina bien, digamos, termina mal, y Jorge Ricardo Massetti se pierde en la espesura de la selva y su cuerpo todavía no es encontrado. Sigo así un poquito más rápido, tengo dos ejemplos más para mostrar la diversidad de herramientas de comunicación en manos de organizaciones populares. Bueno, hace un ratito citaba la experiencia de Salvador Allende. A mí me interesa muchísimo leer la experiencia o los trabajos de Armand Matelart. En ese laboratorio chileno tiene muchísimos trabajos fundamentales. La comunicación masiva en el proceso de liberación me parece que es uno de los libros fundamentales. Por supuesto, para leer al Pato Donald es el clásico de los clásicos, que no solamente es un excelente libro, y quizás ahora hay un montón de cuestiones que se puede polemizar y discutir, pero también es muy interesante el prólogo que Héctor Smukler escribe en 1973 sobre ese libro, que pone en discusión justamente la relación entre base material y cultura y discute con el marxismo ortodoxo, que me parece que puede ser también bastante interesante de tener en cuenta. Y finalmente, bueno, la experiencia de Ancla, que como escribí sobre eso la tengo que citar, que es una agencia clandestina de noticias que llevaba adelante Rodolfo Walsh, militante, escritor, guerrillero, que está desaparecido, era militante montonero, que participaba con esta agencia de la contrainteligencia de la organización Montoneros, la guerrilla peronista más grande que tuvo la Argentina durante el primer año de la dictadura militar, y que en ese momento lo que se buscaba era parar el golpe con respuestas políticas. Es decir, digo, nada más que con estos ejemplos, digo, creo que la praxis de la comunicación en América Latina es muy rica como para ir a importar conocimientos a otro lado. Creo que es más interesante el diálogo que la importación lisa y llana,
y que me parece que esta experiencia puede ayudarnos a alumbrar bastante las experiencias actuales, sobre todo cuando pensamos la comunicación en relación con la emancipación. El segundo eje que les planteaba tiene más que ver con el contexto actual. Yo decía al principio esto de la revitalización de la investigación y la profesionalización de las prácticas, y son dos situaciones que tienen mucho que ver con momentos clave que abren el cambio de milenio. El contexto del cambio de milenio, digamos, tiene muchísimos elementos para pensar. Yo marqué algunos que me parece que en América Latina son muy significativos. Podemos irnos un poquitito más atrás y también, digamos, abrir la mirada a la lucha antiglobalización y a lo que fue Seattle, por ejemplo, en el 99. Pero en América Latina, concretamente, la guerra del agua en Bolivia me parece que es un momento fundamental para empezar a cambiar y de apertura, digamos, a los llamados ciclos progresistas. El 2001 en Argentina, la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, donde el pueblo argentino, nosotros y nosotras en la calle, logramos decir basta, y que el gobierno de Fernando de la Rúa terminara yéndose en un helicóptero. Y en el 2002, la resistencia al golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela. Que fíjense ustedes que ahí se redimensiona el lugar de la comunicación, se empieza a pensar nuevamente en cuál es el papel de los medios de comunicación de masas sobre la subjetividad social, sobre el imaginario social. Pensemos que hasta ese momento, todo lo que fue la década neoliberal de los 90, en comunicación, por lo menos en Argentina, en Chile, no se estudiaba la propiedad de los grupos económicos de medios, ni se estudiaban sus mensajes. O sea, 15 minutos, estoy al horno. No se estudiaba nada de todo esto, se dejó todo de lado, con lo cual manipulación, ideología, dominación, conceptos que desaparecieron del marco teórico. Y por lo tanto, a partir del cambio del milenio, volver a redimensionar el lugar que ocupan los medios de comunicación fue fundamental para empezar a cambiar la perspectiva. Entonces, el cambio de milenio, en este contexto, empieza a traer nuevas experiencias comunicacionales en manos del movimiento social, muy centradas en la idea de contrainformación, en vínculo con la que por entonces eran nuevas tecnologías. Pensemos que con el cambio de milenio el celular no era masivo como ahora. Pensemos que en ese momento Internet todavía accedíamos por teléfono, no había banda ancha, no había fibra óptica. Entonces, en este, digamos, primer momento empiezan a surgir nuevas experiencias. Y hay un segundo momento a partir de los 2000 que está enmarcado más claramente en los cambios regulatorios en el contexto de los gobiernos progresistas. Básicamente, aquello que cambia el rol del Estado respecto a la década neoliberal, donde los Estados empiezan a recuperar un rol más activo, y en ese rol más activo se empieza también a pensar la regulación de los sistemas de medios en los países de América Latina. Y es interesante esto, ¿no? Porque en estos cambios regulatorios ponen dos ejes centralmente, que uno es limitar la concentración de los medios de comunicación de masas y por el otro lado democratizar las voces y los actores, reconociendo actores comunitarios que hasta ese momento en muchos de nuestros países eran perseguidos. Esto, digamos, es resultado de una demanda social. Fíjense que muchas de las salidas de las dictaduras militares en América Latina generaron avances en un montón de planos, conquistas democráticas, pero donde no hubo conquistas democráticas fue en el plano de la comunicación y de los medios. Esa discusión que plantea que la mejor ley de medios es la que no existe, obviamente le conviene a las grandes empresas concentradas, no nos conviene a todos los demás. Entonces, como resultado de esa demanda social, me apuro un poco, voy a tratar de no correr tanto, nos encontramos
con regulaciones que van cambiando y dentro de ellas podemos citar primero a la ley resorte en Venezuela, antes la nueva ley orgánica de telecomunicaciones, pero la ley resorte de 2004 como fundamental. En Uruguay en 2007 la ley de radiodifusión comunitaria. En Argentina en 2009 la ley de servicios de comunicación audiovisual, la famosa ley de medios. Bueno, Bolivia 2011, Ecuador 2013, en Chile en 2014 la ley de introducción de la televisión digital reconoce a los actores comunitarios como prestadores de televisión. Todos estos cambios de normas se dan en paralelo a cambios tecnológicos muy importantes. Y dentro de ellos, el que más nos importa, porque estamos hablando de la perspectiva de la televisión, es el despliegue de la televisión digital terrestre. ¿Qué nos traía la televisión digital terrestre en relación a la televisión hertziana? Nos traía la promesa de una base material de la democratización, porque ahí donde había lugar para una señal de televisión en la televisión analógica, había lugar para 4 en la televisión digital. Es la diferencia, pensando en el espacio, el espectro es un espacio finito, o sea, tiene una dimensión y termina, digamos, no es que se multiplica eternamente. Es la diferencia entre el haz de una linterna, televisión analógica, y un rayo láser, televisión digital. Es mucho más protegido el contorno y al ser más protegido entra más posibilidad de señales en el mismo canal digital. Eso es lo que se llama multiplexación y por eso los canales en televisión digital terrestre son 32.1, 32.2, 32.3, 32.4. Obviamente, y lo hemos hecho porque hemos movilizado bastante en torno de esto, se pueden cuestionar un montón de elementos de estas leyes y son bastante diferentes entre sí. Son en total 13 los países de América Latina que reconocen a los actores comunitarios con una gran diversidad, algunos bien, otros muy pobremente. Entonces digo, se puede discutir bastante sobre esto, pero lo que no se puede discutir es que estos cambios tecnológicos y normativos cambiaron por completo el escenario de la comunicación alternativa. Donde antes estos medios eran perseguidos, hoy son reconocidos. O sea, no son leyes revolucionarias, no socializan el espectro radioeléctrico, pero avanzan en un sentido tan básico como el que implica pasar de ser perseguido y decomisado a ser reconocido por el Estado, porque ya estábamos reconocidos por nuestras comunidades. Ahora, bueno, a partir de acá empiezan a desarrollarse muchas experiencias de radio y televisión. En Venezuela hablábamos con Esther, Katia TV como una de las experiencias señeras más importantes, Tatuí TV, Lara TV. Muchas más experiencias, algunas lograron sostenerse, otras no. En Chile, la experiencia de Señal 3 La Victoria, que es una experiencia que está en la población La Victoria, una de las más combativas en la resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet. En Argentina, los canales comunitarios que estamos emitiendo, Barricada TV, Pares TV, Urbana TV, vamos trabajando. Bueno, Brasil me lo van a contar ustedes seguramente. Y se va radicalizando cada vez más la polémica contra las corporaciones de medios. Entonces, hasta acá, si yo pongo una pausa y me vuelvo a escuchar desde el principio, parecería que estamos en un mundo de rosas donde conseguimos un montón de demandas. Bueno, pongo la pausa porque me parece que la visión crítica obliga a examinar esto con mayor detenimiento. Y en esta pausa también hay que decir que si hacemos un corte de los últimos 15, 20 años, nos encontramos con que, si bien muchas de estas leyes buscaron limitar la concentración de medios, en América Latina, en los últimos 15 a 20 años, la concentración se profundizó. Y esto no es un dato menor, porque si no vemos esta realidad, vamos a seguir creyendo que hacemos televisión y que la rompemos y que nos sale todo bárbaro, pero en realidad no vamos a estar llegando a nadie. Y si no llegamos a nadie, la comunicación no es eficaz.
Y si no es eficaz, nuestros objetivos políticos no los cumplimos. Entonces nos quedamos tranquilos con nuestra conciencia, pero en realidad no estamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto. Y dentro de esto, hay que decir que la concentración afecta directamente la libertad de expresión. Nildo ahora va a hablar de libertad de expresión sobre sus mitos y libertad de empresa. Justamente, si no hay libertad de expresión, si hay concentración. En todo caso, hay libertad de empresa, de las empresas poderosas. Las empresas que tienen posiciones dominantes no tienen bondad de pensar, bueno, este es chiquitito, le voy a hacer lugar. No, se quedan con todo. Y para eso están los datos duros. Vamos a trabajar con los datos de Argentina, que son los que conozco más en profundidad. Un sistema de medios eminentemente privado-comercial, donde pocos grupos económicos concentrados de medios concentran propiedad, contenidos, infraestructura, audiencias, ingresos y recursos. Dígame, ¿qué espacio puede quedar para un medio comunitario en ese sistema de medios hiperconcentrado? Centralizado en Buenos Aires, opacando las realidades regionales. Los dos principales canales de televisión abierta nacionales en Argentina son Telefe y Canal 13. ¿Saben cuánto concentran a nivel audiencias? 65%. Si lo abrimos a los primeros 4 canales nacionales, que son Telefe, Canal 13, Canal 9 y América, la concentración de audiencias sube al 92.2%. O sea, nos tenemos que arreglar con menos del 8%. O sea, es realmente escandaloso. Pero además, si miramos lo que es la televisión de pago, porque en mi país la gran mayoría de la población mira televisión a través del servicio de pago, a través del cable, ¿sí? El 78% de la población en Argentina mira televisión de cable. Y 4 cableoperadoras entre 800 que existen en Argentina, concentran el 84% del total de abonados del país. Es decir, básicamente no hay espacio. Yo les decía a ustedes, me voy a tomar 5 más, perdón. Les voy a robar 5 más, disculpen, pero les quiero mostrar unos videos también, así que bueno, ya me voy a callar. Entonces, ¿se acuerdan que yo al principio les decía que Barricada TV tiene licencia en televisión digital abierta? Si me siguieron, si me pudieron seguir con los datos y con los números de recién, estamos hablando que la televisión digital abierta tiene una tasa de encendido del 5%. Es decir, Barricada TV de entrada, teniendo licencia en un hecho histórico y sin precedentes en la radiodifusión de la Argentina, puede llegar al 5% solamente porque el 78% de la población mira a través del cable y mi licencia es en televisión digital abierta, que es una tecnología que no se encontró nunca con las audiencias. Es una tecnología que no tiene audiencias hoy y tampoco las tiene en Chile y tampoco las tiene en Uruguay. Y quisiera saber en Brasil qué es lo que pasó con la televisión digital abierta. Pero, digamos, la verdad que no es una tecnología que haya finalmente podido encontrarse con las audiencias. Entonces, antes de llegar al punto 3, perdónenme, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el rol de la televisión alternativa en este escenario? ¿Puede un puñado de canales de televisión alternativos actuar como contrapeso en el sistema de medios con este nivel de concentración? O sea, no podemos ser ingenuos. La verdad que no se puede ser ingenuo y entonces hay que empezar a pensar en cómo luchamos contra esto. Y acá sí llegó al último punto y vamos a ir viendo algunos materiales. Ayer Gilberto Vasconcelos decía, si es que entendí bien, hablaba de el WhatsApp como una nueva droga, un poco la intervención del compañero artista hace un rato cuando hablaba de normalidad tóxica, hablaba de esto también, ¿no? Y en relación al uso del WhatsApp que trabajó Bolsonaro durante su campaña. Y
se preguntaba, y me parece que es muy interesante, ¿por qué no hacer una operación lingüística de parte de los partidos de izquierda para pensar un WhatsApp revolucionario? Bueno, no sé si lo entendí bien, pero me quedo con esa idea igual. Si no, se me cae todo el argumento. Entonces, a ver, sin caer en un positivismo tecnológico, o sea, en creer que la tecnología puede venir a resolvernos algo, que estoy segura que no es su idea, pienso que el desafío que tiene la televisión alternativa en la transición digital tiene que ver con, en definitiva, reactualizar la clásica pregunta leninista ¿qué hacer? Y empezar a entender que la sociabilidad de las masas está cambiando y en cómo podemos pensar en utilizar esas herramientas en vínculo con lo que ya venimos haciendo. Es decir, en definitiva, hacerse cargo de las nuevas formas de sociabilidad para poder interpelar a las masas. Barricada TV es un canal que funciona en una fábrica recuperada, o sea, es una fábrica metalúrgica que produce derivados de aluminio. O sea, Barricada TV es la modernidad. O sea, estamos en una fábrica moderna que incluso podríamos decir que tiene un atraso tecnológico de 50 años. O sea, a la mañana, hasta las 3 de la tarde, están los obreros y las obreras, trabajan y colocan la producción en el mercado, y en el resto de los pisos, en el cuarto, está Barricada TV, donde tiene sus estudios. Y, digamos, lo que vamos buscando con todo esto es pensar, en definitiva, en poder plantear una alternativa en televisión. El hecho de que se vayan sumando muchos compañeros y compañeras jóvenes hace que podamos discutir también de otra manera el uso de las nuevas redes sociales. Y empezamos a pensarlas en el sentido nelinista, en el sentido de la agitación. Entonces, ahora les voy a pedir el video número 1. Esto que van a ver ahora es una pieza que nosotros y nosotras hicimos en el contexto de la discusión sobre la reforma de la ley previsional, es decir, que afectaba directamente a los jubilados. Ese día hubo una represión feroz. Salgo cada vez más lejos para ver de qué se ríen. Son que gobiernan nuestras vidas. Quieren disfrazar el hambre con mentira. La pobreza no se tapa, la ignorancia sí que mata. Y no me traigo la amargura de saber que la crisis es una simple fantasía. Grito contra todos los que estén de acuerdo, sin presentes el pasado y el futuro lo han robado. Que tienen menos y por lo que están perdiendo su vida en la triste agonía. Grito, la impunidad me llena de odio. Ya no hay pan, tengo hambre, ya no hay pan, tengo para que sepas qué está pasando. Tengo derecho de seguir saltando. Grito para que mi voz llegue más lejos. No llegarán a morirse de viejos. Salto para que sepas qué está pasando. Tengo derecho de seguir saltando. Grito para que mi voz llegue más lejos. No llegarán a morirse de viejos. Salto de libertad, salto para luchar. Salto de libertad, salto para luchar. Salto de libertad, salto para luchar. Salto de libertad, salto para luchar.
Bueno, vamos a prender fuego el auditorio, ¿no? Bueno, imagínense ustedes, esto es un material de agitación, lo usamos para transmitirlo por WhatsApp, también lo tenemos como separador en barricada, así ponemos esto en el aire. Por eso entendemos que lo que sufre Barricada TV es censura y ahora les voy a explicar por qué. Obviamente son distintos materiales, distintos soportes, como decía Rodolfo Walsh, en relación a la necesidad, en relación al contexto, qué es lo que hace falta. También hay que pensar cuál es la respuesta comunicacional. A veces es un volante, a veces es un afiche, a veces es una película, a veces es un libro. Esto es lo que decía Pino Solanas y Getino en Cine y Descolonización en 1972. No lo estamos inventando. Entonces, queríamos salir a dar la discusión sobre la posibilidad de organizarse frente a la represión de Patricia Bullrich, que es la nefasta ministra de Seguridad que tenemos en este gobierno de Mauricio Macri, que por suerte termina. Y también destacar la importancia de la lucha para poder finalmente echar este gobierno y que esta ley nefasta no se cumpliera. Siempre cuando pensamos en construir Barricada TV, pensamos en poner otra mirada de mundo en circulación socialmente. Pensamos en poner otras voces que no tienen tratamiento en los medios de comunicación de masas, que nunca somos fuente. Siempre la fuente es la policía, los funcionarios, los empresarios. Nunca somos los sectores populares, las clases subalternas, los estudiantes, las mujeres, los jóvenes en general, o los trabajadores. No estamos nunca como fuentes. Entonces, me parece que es importante este tipo de medios para poder disputar sentido, construir otra mirada de la realidad. Y para eso es necesario poder interpelar masivamente. No podemos hacerlo entre cuatro paredes, ni podemos pensar nuestros medios llegando solamente a los convencidos. Y en este sentido es que la legalidad y la masividad son fundamentales. Entonces vuelvo y voy cerrando con esto, quedan 2 videos, pero son cortitos. Vuelvo al tema de la concentración. Nosotros tenemos licencia en televisión digital abierta. No tienen audiencia, o sea, tenemos la limitación tecnológica de tener licencia y todos se vanaglorian de que estamos con licencia y somos legales, pero no tenemos audiencia real por un problema tecnológico. Por lo tanto, no podemos actuar dentro del sistema de medios con otra voz. Y en este sentido, hay una serie de normativas que obligan a las compañías de cable a levantar a las emisoras en abierto con licencias dentro de la grilla en su área de cobertura. ¿Cuáles son estas famosas empresas? Las que decía antes. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 2, Cablevisión y Telecentro. Me voy a centrar en Cablevisión porque es la que concentra la mayor parte de las audiencias. ¿Quién es Cablevisión? Cablevisión es la empresa de televisión de pago del Grupo Clarín. ¿Quién es el Grupo Clarín? El Grupo Clarín es la tercera empresa más importante de la Argentina. Viene después de Mercado Libre y después de YPF. Sigue el Grupo Clarín. El Grupo Clarín, obviamente, actúa como toda empresa patotera, como si las leyes no aplicaran para ellos, ¿sí? Entonces, Clarín, Cablevisión, nos tiene que levantar en la grilla, pero a ellos se les ocurre que esa ley no se cumple porque no les gustan nuestros contenidos. Entonces, ¿qué hace? Nos censura. Entonces, nos censura no levantándonos en la grilla. Por lo tanto, no podemos encontrarnos con nuestras audiencias, porque si estuviéramos en el cable, lo que pasaría sería que podríamos realmente llegar sin problemas tecnológicos a la mayor parte de la población. Entonces nosotros decidimos, frente a esto, una estrategia. Esta estrategia, como siempre, tiene más de un frente. Uno de los frentes tiene que ver con la pedagogía y salir a explicarle a la gente un tema que es tan específico y que se vuelve tan árido por momentos, cuál es la situación que atraviesa Barricada TV en relación al ingreso al cable. La otra cosa que hicimos fue avanzar en el terreno judicial. Entonces, lo que hicimos fue presentar una acción de amparo y judicializar
al grupo Clarín. Es decir, yo y mis compañeros estamos llevando adelante causas judiciales contra la tercera empresa de la Argentina, siendo un canal comunitario. La desigualdad no puede ser más evidente, es David contra Goliat, pero la vamos a seguir sosteniendo. Y el tercer frente, que es el más importante, que es el de la movilización y la presión callejera, que también lo tenemos que pensar de acá al futuro. Siempre la calle es la que garantiza la conquista y el sostenimiento de nuestros derechos. Entonces, bueno, voy cerrando con esto, mostrándoles, se los muestro los dos juntitos. El primer video es el número 2, es un video pedagógico sobre la situación de Barricada TV, y el segundo es un video de agitación de la medida que nosotros tomamos en Canal 13. Fuimos a Canal 13, que es propiedad del Grupo Clarín, a demandar el ingreso de Barricada TV al cable. Y es bastante interesante lo que se ve ahí, porque fue una manifestación pacífica. Entramos al estacionamiento. El estacionamiento es público, pero ellos lo aprovechan como privado porque siempre se benefician de todo. Y finalmente terminaron haciéndonos una causa. O sea, ellos no cumplen la ley. No nos contestan la carta de documento, les importa un rábano la ley, les pedimos, no nos ingresan, vamos a protestar a la puerta de su principal medio y nos inician una causa judicial a nosotros. Entonces, bueno, les muestro esos dos videos y después las dos tapas, para ver también la importancia de la comunicación popular, porque fue una marcha pacífica en este caso, porque fue así. Y obviamente los grandes medios lo retrataron de otra manera y jamás fuimos consultados ni consultadas como fuente. ¿Lo vemos? Cablevisión y Telecentro no cumplen con la ley y no quieren a Barricada TV en el cable. En 2015 ganamos un concurso público para tener nuestra señal en la televisión digital abierta, señal que fue interferida durante un año por Canal 13. La legislación argentina obliga a los cableoperadores a incluir en sus grillas a las señales de televisión abierta habilitadas por el Estado. Barricada TV fue habilitada de forma definitiva en junio del 2018 por el Ente Nacional de Comunicaciones. Sin embargo, estas empresas se niegan a hacerlo y así silencian voces, desconocen conflictos y dejan de lado fuentes que no tienen lugar en los medios comerciales. ¿Acaso eso no es censura? Cablevisión y Telecentro no pueden estar por encima de la ley. Tienen que cumplir. Teniendo en cuenta que el ENACOM no hace cumplir la ley, bueno, que vengan a explicarnos como usuarios, como trabajadores de prensa, como ciudadanos, por qué no está en la grilla Barricada TV cuando hemos cumplido absolutamente todos los pasos legales. Hemos cumplido con todos los pasos legales. Cablevisión tiene que levantar nuestros contenidos. Nos movilizamos hoy por la demanda de que los canales comunitarios podamos estar en la lista de cable como manda la ley. Puede ser que una empresa, que un grupo económico sea quien decide los destinos del país y qué es lo que se hace y lo que no, en este caso en términos de comunicación. Ellos pueden hacer comunicación porque tienen el gobierno con ellos y la policía que les cuida la puerta. Lo que está haciendo el Grupo Clarín tiene un nombre y ese nombre es censura. Bueno, Bueno, esa fue la protesta, entramos al estacionamiento. Miren ustedes la tapa de Clarín, que es el diario de este grupo económico de medios. Es Grabois, que es nuestro referente en el Frente Patria Grande. Se cortó solo y entró a la fuerza a Canal 13. La puerta estaba abierta. O sea, ellos durmieron la secuencia, la dejaron abierta, que se jodan. Nosotros entramos. Bueno, la tapa era esa. Si ustedes observan la otra, la misma foto, ¿sí? Es el diario La Nación, ingreso violento de Grabois a Canal 13. Obviamente, nunca nos llamaron por teléfono para preguntarnos qué había pasado ni cuáles eran las razones que habían motivado la protesta. Justamente por esto
digo, en este caso, autorreferencialmente, pues estoy contando la experiencia de Barricada TV, pero justamente por esto es tan importante que existan medios de comunicación popular, que no nos achiquemos, que crezcamos en escala, que asumamos el desafío de la masividad para poder mostrar lo que los medios tradicionales no muestran. Gracias. Primeiro, pedir desculpa à Natália, que eu não, em 3 minutos eu não vou exercitar meu portunhol. Peço desculpas a você. Eu vou, e também vou pedir desculpas a vocês, porque eu vou dar 2 exemplos pessoais. Eu sou diretor do Sindicato dos Profissionais de Educação lá do Rio de Janeiro, a seção Casimiro de Abreu, onde eu moro. Eu queria tocar nessa questão de ódio de classe que o Nildo tocou. Certa vez, nós estávamos visitando uma escola, e aí uma pessoa da Secretaria de Educação veio conversar, dizendo que nós não poderíamos estar na escola naquele horário de serviço, porque ia atrapalhar e coisa e tal. E aí nós dissemos o seguinte: olha só, nós vamos ficar na escola sim, e por favor não incomode, porque a gente vai criar uma grande confusão aqui. Aí, em um determinado momento, essa pessoa falou assim: oh, que isso, todos nós estamos preocupados com a educação, nós da Secretaria de Educação, vocês como professores. E eu disse para ele o seguinte: olha só, meu amigo, você é inimigo. Você é meu inimigo, você é inimigo da classe trabalhadora. Não venha com essa conversa para cima de mim. E acabou. Uma segunda questão. Sendo diretor do... Eu comentei isso com a Elane ontem. Sendo diretor... Me permite só mais uma coisa. Eu vou aqui até fazer uma conciliação entre o amoroso, né, que disse a Elane, com você. Eu poderia dizer o seguinte, que na verdade a gente tem que escrever com a força que vem de dentro e que a gente venha tocar as pessoas, mas exatamente o que elas vivem, seja o amor, seja o ódio, seja o que for. Escrever com sentimentos. Eu vou dar o seguinte exemplo. Eu, por força de ser diretor do sindicato, muitas vezes eu sou obrigado a escrever ofícios. E ofício tem aquela... é padrão, né? Você coloca lá a data, ofício, né, número tal, data tal, senhora secretária de Educação, né? Secretária de Educação, senhora fulano de tal, parará, parará. Acontece que teve um momento lá que os profissionais de educação iam ser descontados 2 dias. E são pessoas que ganham pouco. E aquilo me deu um ódio tão grande de uma pessoa querer descontar 2 dias de pessoas que ganham muito pouco. E aí eu escrevi um ofício, só que eu abri mão de todo o modelo e falei... escrevi, é um ofício com ódio, mas com grande ódio. Acabou, senhora secretária, fulano, acabou, foi com ódio que eu escrevi. E ela não descontou. Vocês, eu cada vez me convenço o seguinte, isso concordo plenamente com o Nildo. A classe trabalhadora, se não passar a ter um ódio da elite econômica, não vai fazer transformação nenhuma. Porque quando eles encontram um trabalhador dentro do avião, eles ficam enlouquecidos de raiva. Eles ficam com ódio. A classe trabalhadora desse país não vai transformar. E com Newton,
Eu não tenho ódio nem amor, ou melhor, tenho amor sim, mas eu não tenho ódio à pessoa individual. Eu tenho ódio de classe. Não tenho ódio a uma pessoa individual. E aí, eu queria fazer uma pergunta para a Natália. Paulo, conclua, por favor. Tá, eu vou concluir. Desculpe. Natália, eu, com ódio, escrevi um ofício fora do padrão. Será que essa imprensa alternativa não está usando o mesmo padrão, o mesmo modelo da imprensa que predomina? Pero una pregunta muy concreta para Natalia, porque creo que un desafío importante para todos los medios alternativos y comunitarios es la producción de contenidos. Construir una nueva narrativa, una nueva identidad. Y quería que compartieras con nosotros una reflexión sobre esa generación de contenidos para las redes sociales, que es un canal que está allí, que puede ser muy instrumento del imperialismo, pero también ha generado unos canales alternativos y un público al que podemos llegar con esa generación de contenidos alternativos que pueden generar otro discurso, otra identidad. Dizer que eu gostei de tudo e queria fazer umas perguntas à Natália. ¿Qué pensáis de las relaciones que las madres de la Plaza de Mayo tuvieron con el gobierno de Cristina, más específicamente la escena de la tele, ¿no? Del canal que tuvieron, ¿no? Las madres? Se avançaram seus planteios desde allá. ¿Qué pensáis también, por ejemplo, de la experiencia de Raimundo Gleiser con Cine de la Base? Los comunicados, por ejemplo, de Swift y otros más, si podéis contarnos un poquito de la cosa. Y la tercera, la última, ¿se conoce la tratativa de la gente, de la gente quechua? Las tratativas de Lima, de la gente quechua, que militaba el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, cuando hicieron que los burgueses volassem ao cielo. Conheceis? Oi, gente. Eu queria primeiro reiterar a fala da Elaine e dizer que é isso, assina embaixo, e depois a gente discute nossas questões, Nildo, mas eu acho que tu não poderia ter começado a tua fala dizendo que o jornalismo não existe, porque o jornalismo existe, tem muita gente aí fazendo muita coisa legal. E, enfim, vou fazer uma pergunta objetiva para a Natália. Eu queria te pedir como tu vê o ensino de jornalismo e de comunicação na Argentina e como a gente pode ensinar os nossos futuros jornalistas a fazer um jornalismo diferente, né? Um jornalismo contra-hegemônico que nesse sentido eu concordo com a fala do Nildo, né? Esse jornalismo que está posto aqui não é jornalismo, não está a serviço da classe trabalhadora. E como então a gente pode ensinar um jeito diferente de fazer jornalismo para os nossos futuros profissionais, né? Porque, enfim, não é uma coisa que se aprende da noite para o dia e não é só o ódio que vai pegar as outras pessoas. A gente precisa, como, né, comunicadores, dialogar com as pessoas, né? Então, queria ver como tu enxerga isso e como a gente pode pensar nisso dentro das nossas universidades que são burguesas e são dominadas pela lógica de produção comercial. Oi, boa noite. Eu falo pouquinho português. Eu sou de México. Estou viajando desde México por América Latina em meu moto e he tenido a oportunidade de conhecer todos estes países desde outra perspectiva, a perspectiva de viajero que quer conhecer as pessoas desde adentro, país desde as pessoas. Então, tenho a possibilidade de documentar minha viagem através de vídeos. Al princípio de minha viagem eu não creia que eu ia poder documentar a realidade, porque é muito complicado em países como Nicaragua, por exemplo, hacer algumas tomas ou entrevistas com as pessoas, hacer perguntas um pouco mais allegado a la realidad para que eles puedan expresarse por miedo. A gente tiene mucho miedo, es mucho censurada.
E eu quero só externar uma opinião em lo personal, después de este viaje, que el periodismo creo que se debe de hacer desde la perspectiva, debe de tener, una persona hoy me dijo que todos somos filhos de nuestro tiempo, y eso tiene mucha razón, porque yo creo que depende de todo nuestro contexto. He tenido la oportunidad de viajar y estar en Bolivia y exponer los puntos de vista de los bolivianos desde Bolivia, no como un mexicano que está ahora en Bolivia. Ahora estoy en Brasil y estoy viviendo una experiencia que me duele como ser humano, ¿no? Por todo lo que está aconteciendo en la Amazonía, por todo lo que acontece, lo que vi cuando estuve en Paraguay, lo que me enteré que había sucedido con Paraguay después de una guerra. Tuve la oportunidad también de platicar con Pepe Mujica en Uruguay, y conocer todo ese tipo de opiniones me ha dado la enseñanza de que el periodismo se debe en realidad de hacer desde la perspectiva, estoy hablando en español, disculpen, desde la perspectiva de la persona local, ¿no? Entonces yo creo que el periodismo debe ser un poco más íntimo. En cuanto a lo que comentaba la señorita Natalia, de que el periodismo, los canales de televisión hoy en día alternativos están siendo censurados, es una realidad. De hecho, en mi país es un país de muchísimos monopolios, de muy pocos monopolios, mejor dicho. Y eso se nota a grandes rasgos. Sin embargo, yo me expreso, una de mis artes y mis formas de financiamiento de mi viaje es a través de mis videos de YouTube, que es un video documental de todo esto que estoy recorriendo. Creo que una alternativa bastante fuerte, y aprovechando la tecnología que hay, es el Internet. Entonces yo creo que podría ser el siguiente paso de una televisión alternativa o una comunicación alternativa, ¿no? Discúlpenme, es portuñol. Obrigado. Mil flores. Natalia, me gustaría que tú hablaste un poco también, porque yo estuve en Argentina en la INPA, fui a ver una exhibición de teatro allá, entonces eso me impresionó mucho. No me recuerdo el nombre, pero lo que quería que hablaste es porque para Brasil eso es algo que, solo hay una experiencia de una fábrica tomada, que es Flasco. Y en Argentina hay muchas, que creo que 200 más o menos. Entonces Barricada TV, además de ser un medio alternativo, un medio comunitario, es un medio de una fábrica tomada. Entonces me gustaría que tú hablaste un poco sobre eso, sobre la realidad de la fábrica, qué otras cosas hay además de Barricada TV y todo eso. Bueno, son un montón de preguntas, así que voy a tratar de ser breve. La primera, el compañero de Río, que hablaba de escribir con una fuerza que viene de adentro. Lo que pensé inmediatamente mientras lo escuchaba, me lo había anotado hoy a la mañana por otra cosa que escuché, pero bueno, siempre llego al mismo punto, que son las 5 dificultades para escribir la verdad de Bertolt Brecht, que me parece que tiene preguntas y propuestas que son de una actualidad y de una utilidad muy importantes en este momento, ¿no? Me lo anoté más o menos, lo que me acordaba, y lo busqué en internet. Decía Brecht: el que quiera luchar hoy contra la mentira y la ignorancia tendrá que vencer 5 dificultades por lo menos. Tendrá que tener el valor de escribir la verdad, aunque se la desfigure por doquier. Bueno, pensaba, se habló bastante en las primeras jornadas sobre las fake news, ¿no? Entonces, digamos, ahí también lo ubico. La inteligencia necesaria para descubrirla, el arte de hacerla manejable como un arma, la claridad indispensable para difundirla y encontrar en qué manos será eficaz. Y me parece que este es el desafío que tenemos los medios populares y los periodistas populares. Me parece que la cuestión, digamos, si reproducimos, los medios populares y los periodistas no vivimos, digamos, estamos en Argentina, estamos en Brasil, no estamos en Cuba. Es decir, vivimos, nos formamos, vivimos y nos desarrollamos en el contexto de formaciones sociales capitalistas. Yo puedo declarar que a partir de hoy soy revolucionaria, o lo puedo declarar a partir de ayer, pero la realidad es que todo el tiempo voy a estar
moviéndome en la tensión entre la reproducción y la transformación, pues somos experiencias vivas. El tema es que en ese balance gane la transformación. Y en ese sentido, me parece que una de las discusiones, en función de si reproducimos o no, una de las discusiones, bueno, y recupero un poco la pregunta tuya sobre Gleiser, me adelanto en todo caso, tiene que ver con la tensión entre forma y contenido. A mí me parece, digamos, yo creo que el contenido hoy es primero, porque romper y vanguardizar, no sé si lo digo bien, la forma, tiene que ver paralelamente con una formación como receptores críticos, que es un proceso más largo. Y esto ya se lo planteaba Raimundo Gleiser. Para los que no conocen esa figura, es un cineasta argentino que está desaparecido, pero lo más importante de la figura de Gleiser es que acusó a la izquierda, que es esta izquierda liberal, de diletante, y pasó a integrar las filas del PRT-ERP, Ejército Guerrillero del Pueblo, que es la guerrilla marxista más importante de la Argentina de la década de los 70. Gleiser en un momento viaja a un encuentro de documentalistas en Italia, en Pesaro, en 1972. Y él venía de hacer México, la Revolución Congelada y Los Traidores. Los Traidores es una película muy interesante que es ficción y retoma algunos elementos del documental. Entonces él, frente a un público de cineastas, realizadores audiovisuales e intelectuales, dice, bueno, ¿qué es lo que lee la gente? La gente lee telenovelas, radionovelas. Bueno, agarremos una novela y inyectémosle nuestro contenido y avancemos. Bueno, por supuesto la audiencia se horrorizó frente a esta propuesta. La idea de inyección hace acordar a Laswell, pero en parte tiene que ver con su preocupación de poder llegar al sujeto popular, que era donde quería llegar, porque Gleiser se hace una autocrítica diciendo, yo estoy haciendo películas que la estamos viendo con mucha valentía en la clandestinidad, pero lo estamos viendo intelectuales, gente de clase media, no tenemos contacto con el pueblo, y es ahí a donde tenemos que llegar. Entonces, me parece que la discusión entre forma y contenido tiene que ver con eso. En el caso de Barricada, realmente nos parece importante que las voces que no tienen presencia en los medios de masas puedan tenerlo en nuestros medios, y por eso queremos que este medio logre tener un alcance masivo, no que sea para el autoconsumo, sino que pueda generar polémica, movilizar, incomodar. Bueno, eso, digamos, en un punto. Sigo con los demás. Me preguntaba Esther sobre las nuevas narrativas y cómo trabajarlas. Lo voy a contestar rápido y así como metafóricamente. No queremos hacer la televisión de Adorno, en el sentido de Adorno y Horkheimer, ¿no?, de la Escuela de Frankfurt, de la propuesta de la lectura de la dialéctica del iluminismo. No queremos la televisión de Adorno. Es decir, no queremos no pensamos un análisis de los medios donde vemos cómo se nos viene encima como una ola gigante la gran prensa de masas, la homogeneidad, y frente a eso que descubrimos no podemos hacer nada porque es tan brutal que se nos viene sobre la cabeza y no nos permite, en definitiva, poderle responder. En este sentido, sí, creo que hay que saber escuchar. Alguien lo dijo por acá. Creo que el compañero de México, somos hijos de nuestro tiempo, y las generaciones tenemos que empezar a dejar de ser la pesadilla, ¿no? El peso de las generaciones muertas, ¿no?, pesa como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos. No lo digo yo, lo decía Carlos Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Entonces, me parece que también hay que poder escuchar a las nuevas generaciones, su forma de sociabilidad, y empezar a entender que, digamos, que dentro de eso que la industria cultural nos está planteando y que tiene muchos elementos de alienación, también podemos pensar cómo hacer usos disruptivos, cómo darlos vuelta. Obviamente siempre podemos pensar otras cosas más en términos estratégicos, pero aquí y ahora
hay que poder utilizarlo. Y la verdad, nosotros tenemos una compañera que tiene 19 años, se llama Ofelia Fernández. Hoy es tercera candidata a legisladora porteña en la ciudad de Buenos Aires. Es una piba que sale del movimiento de mujeres, de la lucha contra el aborto, a favor del aborto, quiere decir contra el aborto ilegal. Contra el aborto, digamos, o sea, en contra de la ley, o sea, por la ley, bueno, ya me estoy mezclando. A favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ahí lo puede decir bien. Y lo que Ofelia pone en las redes sociales tiene una circulación, pero que no tienen los medios comunitarios en su conjunto. Entonces, eso también hay que poder verlo. Y en todo caso, creo que es importante trabajar con Ofelia, que pueda, digamos, ir incorporando nuestras luchas. Y de hecho, el día que ella grabó un material en Barricada TV y se lo mostró a sus seguidores y seguidoras en Instagram, nos reventó el Instagram. O sea, entraron un montón de seguidores que si no nos hubieran conocidos. Y todos pibes y pibas de 14, de 15, de 16 años. O sea, la verdad que a mí me parece que el gran desafío es poder llegar ahí, que son las generaciones del futuro, que son quienes van a poner el cuerpo de acá en adelante. La verdad que yo no tengo el mismo aguante en la calle que tenía cuando tenía 20, entonces también hay que poder entender eso. Después, bueno, me preguntaba concretamente, compañero, bueno, lo de Gleiser lo dejo ahí para no alargarlo, los informes, los videoinformes y los comunicados sobre SWIFT que hizo, digamos, que ya son más propagandísticos y de agitación, están en internet, quienes les interesen los pueden buscar. Respecto a las madres no tuvieron un canal, sí una radio, la radio sigue funcionando, tuvieron y siguen teniendo un espacio en Canal 7, no sé si ahora lo levantaron, me parece que sigue estando, pero las madres no son una sola, o sea, hay diferentes líneas, una línea es la de Eve, de Bonafini, es más conocida, otras líneas fundadoras, la referente máxima es Nora Cortiña, yo me referencio con ella, la verdad que es la madre que siempre está, todas las madres ponen el cuerpo y pelean, desde la perspectiva política, Nora Cortiña siempre está donde hay que estar. Y yo no sé cómo hace, Sí, bueno, yo no sé cómo hace Nora, porque tiene 80 años y está en todas las... O sea, no me da cuero, no puedo ir, tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela. Siempre me cuesta un montón poder estar en la calle y ella está siempre, y tiene 80 años, yo no sé de dónde saca la fuerza, pero la verdad que es admirable. Bueno, después sobre el tema del periodismo, yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Ciencias de la Comunicación y la verdad que a veces hay una tentación de cuestionar la formación académica en comunicación y periodismo. Yo creo que, por lo menos en donde yo conozco, que son las universidades argentinas, siempre hay profesores y profesoras críticas que enseñan la comunicación en un sentido de liberación. Y no somos pocos y pocas, la verdad que somos unos cuantos. Y en este sentido... muchas veces en las materias que yo dicto y en los seminarios específicos que dicto sobre comunicación popular, lo que trato de hacer es mostrarle a los y las estudiantes otras vías de desarrollo profesional que no necesariamente tienen que ser los medios comerciales. Es decir, la autogestión, la comunicación popular también puede ser desarrollo profesional y me parece que eso hace falta, es decir, no necesariamente tienen que ser trabajos o un periodismo mal hecho. Me parece que hay formación ahí, que hay posibilidad de desarrollo y de disputa de sentido y de trabajo en el sentido profesional. Bueno, por último, lo que me preguntabas vos sobre el tema del INPA, efectivamente Barricada TV funciona, como decía, en una fábrica recuperada, que es una metalúrgica, que es la primera recuperada de la Argentina. Hay muchas fábricas recuperadas, dentro de ellas hay muchas importantes en distintas ramas de la producción. INPA es metalúrgica y hace derivados de aluminio y de entrada entendió que no podía sostenerse en el contexto actual si no lo hacía abriendo sus puertas a la comunidad. Hoy INPA está expropiada y en su sede, que es un enorme edificio en una manzana que está en el barrio porteño de Almagro, funciona
la cooperativa de trabajo propiamente dicho, un centro cultural con obras de vanguardia que vos fuiste a ver. Dentro de eso hay muchos grupos de teatro. El Teatro Sanitario de Operaciones es impresionante, o sea, son obras de altísimo nivel que además tienen lugar en un ambiente industrial, así que tienen connotaciones, lo que dispara siempre es mucho más de lo que en principio se daría. Hay un bachillerato popular con 250 alumnos que terminan su escolaridad secundaria en IMPA. Los compañeros y compañeras del bachillerato pelearon la oficialización de los títulos, con la misma lógica que nosotros peleamos la legalización. Que sea educación popular no quiere decir que sea una educación sin título para quienes no pudieron terminar la escuela en el circuito tradicional educativo y que entonces no tienen ni título. No, no es una educación pobre para pobres, es una educación de calidad para todos y todas con título oficial y que se desarrolla con las herramientas de la educación popular y en ese sentido es liberadora. Bueno, hay muchísimas cosas más, cooperativa de diseño, un centro de salud. Ese es el mundo IMPA. Nosotros y nosotras siempre decimos que entrar a IMPA es un flash. IMPA enamora y bueno, entramos a IMPA en 2009 y ahí estamos sosteniendo la emisora que es Barricada TV, que es también la voz de las fábricas recuperadas.